¿Sabes lo que es ver a un niño que llevaste en brazos, que besaste dormido, llamarte vieja loca mientras te roba el monedero y que encima la familia lo celebre como si fuera un chiste? ¿Sabes lo que es gritar por dentro, pero sonreír para no parecer la exagerada de siempre? Porque yo sí lo sé, lo viví durante años. Mi nombre es Aurelia, tengo 74 años, 3 hijos, 6 nietos y un silencio tragado tras otro. Pero esta historia no la voy a contar para dar lástima. La voy a contar porque ya no me voy a morir guardando verdades, porque el respeto no se ruega, se enseña y a veces se firma. Todo empezó de a poquito, como empiezan las cosas que se vuelven insoportables sin darte cuenta. Una tarde estaba sentada en la sala, contando monedas para pagar la luz, cuando mi nieto Diego, de apenas 7 años, se me acercó corriendo. Metió la mano en mi cartera como si fuera una bolsa de dulces y se llevó un billete de 100. Ni miró. Se fue corriendo, riéndose. Detrás, mi nuera. «Ay, Diego, no seas pícaro», dijo entre risas. «Devuélveselo a la abuelita. Después nunca llegó. Los primeros meses eran tonterías, que si me sacaba el bastón para que caminara sin apoyo, que si me escondía las llaves, que si me decía ya no sirves pa' nada, y todos se reían, mis hijos, mi nuera, hasta mi propio marido, que ya tiene una tumba y ni una disculpa que darle a la tierra. Yo decía algo y me llamaban sensible, o peor, vieja exagerada. Pero lo que más me dolía no era lo que me hacían, era que yo era la única que no lo encontraba gracioso. «Son cosas de niños, mamá», decía mi hija. «No te lo tomes tan en serio». «¿Cosas de niños es que me robe? ¿Que me insulte?», le preguntaba. «Ay, mamá, no exageres. Si te ofende tanto es porque ya estás mayor». Y yo me lo tragaba, como me tragué tantas cosas. Como me tragué la rabia cuando a los 60 me quitaron del negocio familiar para que descanses, pero se olvidaron de avisarme que también me iban a dejar sin sueldo. O cuando me dijeron que la casa era de todos, pero nunca me preguntaron si podían alquilar la planta baja. Hasta que un día, en una comida familiar, frente a todos, Diego me tiró un vaso de agua encima. A propósito, me llamó bruja seca. Todos se rieron, mis hijos, mis nietos. Hasta la sirvienta bajó la mirada para no soltar la carcajada. Y ahí me dije, basta, no grité, no lloré, no golpeé la mesa. Solo me levanté, me fui al baño, me cambié la blusa empapada y al volver me quedé en silencio. Porque cuando una mujer como yo se calla, no es por miedo, es por estrategia. Ese mismo lunes fui al despacho del licenciado Ortega. Pedí cita para revisar mi testamento. Le dije que necesitaba hacer algunos cambios urgentes. ¿Desea eliminar algún beneficiario?, me preguntó. No, le dije. Quiero que todos sigan, pero quiero que el primer beneficiario sea alguien que se lo haya ganado con respeto. Y cuando la familia se enteró, cuando vieron el nombre, no se rieron tanto, porque en esa lista no estaba Diego, y el nombre que ocupaba el primer lugar era de alguien que ellos no esperaban, ni en sueños, y ahí empezó el verdadero escándalo, el silencio incómodo, la rabia, porque yo ya no era la vieja loca, yo era la que firmaba, y eso lo cambia todo. La noticia del testamento se filtró como se filtran los secretos que alguien no puede soportar, por el puro veneno de la curiosidad. No pasaron ni 3 días desde que firmé el nuevo documento cuando empecé a notar los cambios en el aire, no en el cariño, no, porque cariño nunca me faltó. Lo que cambió fue el miedo. Esa forma hipócrita de respeto que aparece cuando descubren que no estás tan loca como pensaban, ni tan inofensiva. La primera en llegar fue Laura, mi hija mayor. Tocó la puerta con pastel en mano, algo que no hacía desde la comunión de su hija.
Se sentó en la cocina como si fuera parte del decorado y tras preguntarme 3 veces si necesitaba ayuda con el té, soltó: «Mamá, me dijeron que cambiaste el testamento». «¿Y quién te lo dijo?», pregunté sin levantar la vista. «Eso no importa. Lo que importa es que... Bueno, algunos están preocupados». ¿Preocupados por qué? ¿Porque decidí premiar el respeto en vez del apellido? No supo qué responder. Bajó la mirada. Jugaba con la cucharita como si fuera una confesión. «Mamá, Diego es solo un niño malcriado, y no es culpa de él, es culpa de ustedes, los adultos que aplauden sus faltas y se ríen cuando insulta a su abuela. A mí me enseñaron que el respeto no se hereda, se aprende. Es solo que me pareció extraño. ¿Sabes qué es extraño, Laura? Que nadie se preocupara cuando Diego me robaba billetes del monedero. Que nadie se escandalizara cuando me gritó bruja frente a toda la familia. Que tú, su madre, te rieras como si fuera un episodio de comedia». Laura quiso justificarse, como siempre, como toda la vida. Pero la incomodidad le pesaba más que las palabras. Se fue al rato, con el pastel intacto y el orgullo torcido. Al día siguiente vino Ramiro, mi hijo menor. Él sí vino sin rodeos. Se sentó, cruzó los brazos y dijo: «¿Qué significa esto de que cambiaste el orden del testamento?». «Significa que me cansé de regalarle todo a quienes solo saben burlarse». ¿Y a quién pusiste primero? No respondí. Lo hice esperar. Quería ver hasta dónde llegaba su ansiedad, hasta dónde le dolía no tener el control. ¿Fue a Laura o a Guillermo? Me reí por dentro. Esa manía de pensar que todo gira entre ellos, como si yo fuera solo una administradora de herencias ajenas. No, el primer beneficiario es Sergio. ¿Quién? Ahí se congeló todo, porque Sergio no era hijo mío, ni nieto, ni siquiera era parte de la familia. Sergio era el hijo de Rosa, la mujer que venía a ayudarme con la limpieza 2 veces por semana. Un muchacho callado, de unos 25 años, con una voz suave y unos modales que ya nadie tiene. Sergio me ayudó cuando me caí en el patio y nadie contestó el teléfono. Sergio me llevó al hospital cuando tuve la taquicardia. Sergio me arregló la estufa, el calentador, la regadera, sin cobrarme nunca. Y sobre todo, Sergio me escuchó. Cuando les dije que él era el primer beneficiario, Ramiro se levantó bruscamente. «Pero eso es una locura, es una falta de respeto a la sangre. ¿Y tú me respetaste cuando permitiste que tu hijo me llamara vieja loca? Era un chiste, un malentendido. ¿Y por qué no fue gracioso cuando me lo dijo Sergio? Sergio, Sergio jamás te insultaría». Exacto, por eso está primero. Ramiro salió como un toro herido. Gritó que se me había ido la cabeza, que iba a impugnar el testamento, que esto no se iba a quedar así. Lo dejé gritar, que se sacara todo, porque yo ya había aprendido que el verdadero poder de una mujer vieja no es callarse, es saber cuándo hablar. A partir de ese día, la casa se llenó. Todos querían pasar, todos traían algo, una sopa, una torta, una visita casual. Me llamaban mamita, me besaban las manos, me preguntaban si necesitaba algo. Diego empezó a saludarme con una sonrisita falsa, ensayada. Un día me trajo flores del jardín, después de que alguien le susurró que yo estaba dejando mucho dinero. Pero yo no soy tonta, ni ciega, ni tengo el corazón en liquidación. A mis 74 años, tengo una memoria que no perdona y una dignidad que ya no tiene tiempo para mendigar cariño. Fue entonces que los rumores empezaron, que si Sergio me había manipulado, que si él y Rosa me lavaban el cerebro, que si estaba enamorada de él como si fuera una novela ridícula. Algunos hasta llegaron a decir que me habían drogado para hacerme firmar. Sergio se enteró de todo y un día vino a hablarme, llorando. «Doña Aurelia, por favor, no quiero causarle problemas. Yo no necesito nada. Yo solo quería ayudarla.
Si quiere, firmamos algo y yo renuncio a todo. Lo abracé, no con ternura, sino con respeto. Sergio, tú no hiciste nada malo. Lo malo lo hicieron ellos. Tú solo estuviste donde nadie más quiso estar. Y eso, hijo, se premia. Pero ahí no terminó todo. Porque cuando vieron que sus súplicas no cambiaban nada, pasaron al ataque. Una tarde, en plena reunión familiar, organizada según ellos para sanar, Ramiro sacó un sobre amarillo y lo puso sobre la mesa. Esto es una carta firmada por el psiquiatra de mamá, de hace 15 años, donde habla de su ansiedad y episodios depresivos. Si hace falta, podemos usarla para declarar su incapacidad para tomar decisiones sobre sus bienes. Y ahí sí me levanté, ahí sí hablé, porque una cosa es que se burlen, otra, que te quieran enterrar viva. ¿Sabes qué, Ramiro? Sí, tuve ansiedad y depresión, y aún así cociné para ti, lavé tu ropa, te llevé al médico y te ayudé con tus hijos cuando ni tú ni tu mujer daban abasto. Pero, ¿sabes qué no tuve? A ti cuando más te necesitaba. Así que si quieres llevarme a juicio, hazlo, porque si algo me queda en esta vida es que ya no tengo miedo. El silencio fue total, ni un suspiro, ni un mamá, ni una tos. Diego, por primera vez, bajó la cabeza, y yo, por primera vez, la levanté sin culpa. Y entonces les dije lo que nadie esperaba, que no solo Sergio era el primer beneficiario, que además había reservado una parte importante para abrir una pequeña fundación en mi barrio, para mujeres mayores que vivían solas y sin apoyo de sus familias, que el dinero no iba a comprar silencio, iba a devolverle la voz a quienes, como yo, fueron llamadas viejas locas por atreverse a decir lo que dolía. Eso fue lo que los hizo enmudecer, no el testamento, sino saber que ya no me podían controlar, que no me iba a ir de este mundo sin dejar una huella, una marca, un espejo en el que todos ellos, algún día, se verían. Y aún falta contarte lo que sucedió semanas después, porque la historia no se acaba aquí. Lo que pasó con Sergio, lo que vino a decirme Laura en secreto y lo que le ocurrió a Diego, eso sí que no se lo esperaban, porque el respeto perdido se paga con lecciones que la vida no enseña en voz baja. Pasaron solo 2 semanas desde esa reunión para que todo comenzara a desmoronarse. No por mí. Yo ya estaba en paz. Había dicho lo que tenía que decir, había hecho lo que tenía que hacer. El temblor ya no estaba en mis manos, sino en las suyas. Lo que ocurrió después fue simplemente la consecuencia de años de desprecio acumulado, de palabras hirientes, disfrazadas de bromas, de silencios cobardes ante faltas evidentes. La familia, esa que siempre se jactaba de estar unida, comenzó a deshilacharse como costura vieja. La primera en explotar fue Laura. Me llamó una tarde, con la voz quebrada. «Mamá, necesito hablar contigo, pero sin nadie más, sola. ¿Puedo ir?» No era común en ella ese tono. No venía con voz de reclamo ni con la arrogancia habitual. Era otra cosa. Casi diría que por primera vez en años Laura me habló como hija. Cuando llegó no traía torta, ni flores, ni maquillaje. Se sentó frente a mí en la cocina, las manos apretadas, la mirada clavada en la mesa. «Te fallé», dijo. «Durante años. No te escuché. Me reí cuando no debía. Justifiqué cosas que hoy me dan vergüenza». La miré, no con dureza, pero tampoco con dulzura. A veces el perdón duele porque la herida aún supura. Lo que más me pesa, continuó, no es lo que hizo Diego, es que yo le enseñé que eso estaba bien, que podía faltarte el respeto y que no pasaba nada, que te podía robar y todos le aplaudirían por ser un niño. Guardó silencio. Se le quebró la voz. Ayer lo escuché diciéndole a su hermanita: «La abuela ya no es tonta, ahora reparte castigos con papeles». Y me di cuenta de que él no aprendió nada, que todo esto, en vez de enseñarle respeto, le enseñó miedo. Y eso, mamá, eso es culpa mía.
¿Y qué piensas hacer con eso? Quiero pedirte que hables con él. No, Laura, no lo haré. Se quedó helada. No entendía. ¿Por qué? Porque no soy yo quien debe educarlo. Ese niño necesita que tú lo enfrentes, que tú le expliques lo que hiciste mal. Yo ya cumplí. Y ahora me toca cuidar lo poco que me queda de vida. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No por ego, por impotencia, porque entendía, por fin, lo que costaba reparar algo roto con tanto desdén. ¿Y si te digo que estoy dispuesta a dejarle mi parte a la fundación? Preguntó. No por arrepentimiento, sino porque quiero que este acto no quede solo como un castigo, sino como una lección. Eso lo decides tú, Laura. Yo no pedí justicia, yo solo devolví lo que recibí. Nos abrazamos, un abrazo corto, torpe, pero sincero, al menos en ese momento. Después se iría con el rostro más sereno y no volvería a pedirme nada. Sergio, por su parte, seguía viniendo como siempre, sin ostentar, sin reclamar. Me traía pan dulce, me leía noticias, me contaba cosas de su madre. Nunca mencionó el testamento, pero un día, mientras arreglaba un enchufe en la sala, me dijo algo que no se me ha ido de la cabeza. Doña Aurelia, ¿usted sabe lo que hizo? Depende. ¿Qué crees tú que hice? Le devolvió a muchas mujeres como usted la posibilidad de no morirse calladas. No supe qué decir, solo lo miré y me sentí menos sola. Pero la verdadera bomba no estalló hasta que Diego, ese mismo nieto que me llamó bruja seca y me robaba sin remordimiento, fue expulsado de la escuela por robarle dinero a una maestra. La noticia llegó por boca de su padre, Ramiro. Entró furioso a mi casa, sin saludar, sin pedir permiso, con los ojos fuera de sí. «Tú tienes la culpa de esto», me gritó. «Tú y tu maldito testamento. Lo hiciste sentir rechazado. Le diste una lección que lo volvió resentido». Me levanté despacio. Lo miré de frente. Yo le enseñé a robar, yo le enseñé a insultar, yo le enseñé que podía burlarse de una mujer mayor y salir impune. Le estás quitando a un niño su futuro. No, Ramiro, se lo están quitando ustedes, porque nunca le enseñaron a perder, porque cada vez que hizo algo malo, lo premiaron. Y ahora que la vida le muestra límites, no sabe qué hacer con eso. Ramiro quiso decir algo más, pero se atragantó, con su rabia, con su ego, con la verdad. Se fue dando un portazo. Y esa fue la última vez que lo vi. Días después recibí una carta, escrita con letra temblorosa. Era de Diego. Abuela, no entiendo por qué ya no me hablas. Papá dice que tú me odias. Mamá llora todo el tiempo. En la escuela todos me miran mal, pero yo te extraño. Me acuerdo de cuando me dabas pan con leche y me dejabas ver dibujos animados. No sé por qué todo se arruinó. Quiero volver. Quiero que me mires como antes. Perdón por lo que dije. No sabía que dolía. La leí 10 veces. La guardé en mi caja de madera, donde tengo mis fotos, mis cartas viejas, mis silencios, y decidí que aún no era el momento de responder. No por rencor, sino porque hay cosas que deben madurar solas, como el dolor, como el respeto, y mientras todo eso pasaba, Laura cumplió su promesa. Entregó formalmente su parte a la fundación, lo hizo en privado, sin alarde, y me lo dijo con una sonrisa apagada. Quiero que otras mujeres tengan lo que tú nunca tuviste, un lugar para sanar. Entonces comprendí algo que no había entendido del todo. Mi acto no solo había provocado miedo, también había despertado conciencia, y ese era el verdadero legado. Pero faltaba alguien más, Rosa. Una tarde la llamé. Le pedí que viniera. Se sentó conmigo en la cocina, como tantas veces, y antes de que hablara le dije, «Sergio me salvó la vida más de una vez, lo sabes, ¿verdad?» «Sí, doña Aurelia, lo sé, y por eso me siento muy agradecida. ¿Sabes lo que hizo la gente cuando se enteró que él era el primer beneficiario?» «Lo sé», respondió bajando la mirada. «Dijeron muchas cosas, algunas muy feas,
pero tú no dijiste nada. ¿Qué iba a decir? Usted me ha dado trabajo, respeto, y a mi hijo, dignidad. ¿Qué puedo agregar? Pues solo una cosa, le dije, pasándole un sobre. Esto es para ustedes, para que usen como quieran. No es del testamento, es mío, ahora, porque ustedes estuvieron antes que todos, y lo hicieron sin esperar nada. Rosa lo tomó con las manos temblorosas, lloró en silencio, me besó la frente, y esa fue la única bendición que necesité en años. Pero aún quedaba un giro más, uno que nadie se imaginaba, un detalle que había reservado en secreto, porque lo que nadie sabía es que el testamento tenía una cláusula final, una que, al cumplirse, lo cambiaría todo otra vez, y esta vez no habría vuelta atrás. La cláusula final no la conocía nadie, ni mis hijos, ni Sergio, ni siquiera el abogado hasta el momento de firmarla. Fue idea mía. Una ocurrencia nacida una noche que no podía dormir, cuando recordé algo que me dijo mi abuela antes de morir. A veces hay que enseñar a amar perdiendo, y otras hay que enseñar a perder amando. Entonces lo supe. El testamento tenía que tener un cierre, sí, pero también una trampa, una pequeña trampa sagrada, una última jugada que obligara a cada uno a mirarse en el espejo de lo que había sido. Era simple, una cláusula condicionada. El testamento completo solo se haría válido si, después de mi muerte, mis hijos asistían juntos, todos, sin excepción, a una ceremonia íntima que yo dejé organizada en la parroquia donde fui bautizada. Allí, frente al altar, cada uno debía leer en voz alta una carta que escribí para ellos. Nada de grabaciones, nada de representaciones por terceros, ellos con su voz, uno por uno. Y si no lo hacen, doña Aurelia, me había preguntado el abogado Ortega mientras firmábamos. Si no lo hacen, le dije, el testamento se invalida y todo pasa directamente al fondo para la fundación. ¿Todo? ¿Incluso lo de Sergio? Todo. Ortega se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió. Es una forma poco común de asegurarse un cierre. No busco un cierre, le dije. Busco verdad. Yo sabía que iba a ser difícil, que después de años de indiferencia, lograr que mis hijos se miraran a los ojos y leyeran mis palabras era casi imposible. Pero también sabía que si no eran capaces de hacerlo, tampoco eran dignos de lo que dejaba atrás. Lo interesante fue ver cómo todo esto, sin que nadie supiera los detalles, empezó a filtrarse. No la cláusula en sí, sino una sensación, una tensión, algo que se sentía en el aire cada vez que hablaban de el testamento de la abuela. Los miraba cuchichear, especular, asustarse. Ramiro, que había jurado no volverme a hablar, comenzó a venir una vez por semana, con cara de arrepentido pero sin pedir perdón. Laura, por su parte, empezó a preguntar por mis cartas. ¿Tú me escribiste alguna vez, mamá? ¿Algo que no me dijeras a la cara? Yo le respondí sin pestañear. Te escribí tantas veces que me sangraron las manos, pero tú solo leías lo que te convenía. Las miradas de Sergio también cambiaron. Empezó a cuidarme distinto, como si ya no supiera si estaba a punto de ganar o de perder. Un día me dijo, ¿y si todo esto solo deja más peleas cuando usted ya no esté? Las peleas no las dejo yo, las dejo sin resolver ellos. Yo me encargo de que se escuchen, y si no pueden, entonces no se merecen ni mis cosas ni mi historia. Él entendió, y no volvió a preguntar. Diego también cambió, no de golpe, pero algo se movió en él. Me traía dibujos, me ayudaba a poner la mesa, me preguntaba si necesitaba algo. Un día me dijo, abuela, ¿tú me odias? No, hijo, yo no odio, pero aprendí a poner límites. ¿Y me vas a perdonar? Eso lo vas a tener que trabajar tú solo. El perdón no se da como dulces, se gana con esfuerzo. Y si lo gano, entonces quizás algún día vuelva a dejar que me abraces como antes. Vi en sus ojos algo nuevo,
no miedo, no manipulación, algo más sincero, culpa, quizás, o necesidad, porque al final todos necesitamos que alguien nos diga aún estás a tiempo. Pasaron los días, las semanas. El rumor del testamento crecía, aunque yo seguía firme en no decir más. Solo Sergio sabía que había una sorpresa final, pero no los detalles. Y en casa todos andaban con esa mezcla de interés, remordimiento y codicia que aparece cuando se huele la herencia antes del velorio. Fue entonces cuando Rosa, un día al salir de la cocina, me dijo algo al oído. Señora, yo creo que usted ya hizo justicia, pero ahora debe pensar en descansar. Y la miré con una sonrisa, porque ella, sin saberlo, había dicho justo lo que mi corazón necesitaba oír, que la guerra ya la había peleado, que la dignidad ya la había defendido, y que, con esa cláusula, yo me garantizaba que, después de mí, al menos una vez, me iban a escuchar entera. Y, sin interrumpirme, las cartas eran 3, una para Laura, una para Ramiro y una para Guillermo, mi hijo mayor, el más distante, el que se fue a vivir a otro país y apenas mandaba un mensaje en Navidad. Esa carta era la más dura, porque a veces la distancia no solo es física, es abandono con visa. Ninguno sabía lo que contenían, pero sabían que existían, porque lo dejé claro en una reunión familiar que convoqué con el pretexto de cenar en paz. Esa noche los miré a todos a la cara y les dije, cuando yo no esté, habrá un momento en que deberán decidir si realmente merecen lo que están esperando. Y no se trata de dinero, se trata de coraje. ¿Qué quieres decir, mamá?, preguntó Laura. Quiero decir que el verdadero testamento no está en los papeles, está en mi voz, y esa voz tendrán que pronunciarla ustedes mismos. Se quedaron fríos. Ramiro me preguntó si estaba amenazando. Le respondí que estaba enseñando. Toda la vida les di lo que no tenía. Les di paciencia cuando no se la merecían. Les di amor cuando no lo devolvían. Y lo único que les pido ahora es que, por una vez, tengan la humildad de leer en voz alta lo que yo escribí con las entrañas. Se fueron sin hacer preguntas, pero no durmieron esa noche. Lo sé, porque al día siguiente me llamaron los 3, como si quisieran asegurarse de que yo aún respiraba. Una tarde, Sergio me trajo una caja de madera que él mismo había construido. Adentro estaban las cartas selladas, 3 sobres gruesos y una nota que decía: no abrir hasta el día acordado. ¿Está segura que quiere que esto se lea cuando usted ya no esté?, preguntó. Más segura que nunca, porque si lo leen antes, lo arruinan. Esto tiene que ser frente a Dios y con todos presentes, sin excusas. Me sentí en paz, pero también supe que la historia aún no había terminado, porque en una familia como la mía, las heridas no cierran, se esconden, hasta que alguien se atreve a meter el dedo. Y eso fue exactamente lo que pasó, porque un día, una semana después de esa reunión, Sergio llegó pálido, temblando, con el celular en la mano. Doña Aurelia, tiene que ver esto. Era una foto, una captura de pantalla. La imagen era clara. Uno de mis hijos, no voy a decir cuál, había intentado contactar en secreto a Ortega para pedir una revisión del testamento. Ofrecía dinero, insinuaba enfermedad mental, buscaba anularme. Y ahí supe que el golpe final ya no podía esperar, porque si querían saber de qué estaban hechos, era hora de darles la última lección, y esta no la iban a ver venir. Sergio me mostró el mensaje sin decir una palabra más. No hizo falta. Bastaba con leerlo una vez para que la rabia se me metiera en los huesos. Ahí estaba. Mi propio hijo, sí, el que todos creían más serio, el que se hacía llamar la voz sensata de la familia, ofreciéndole al abogado un dinero obsceno para que me declararan mentalmente incapacitada y anularan el testamento. Mi madre no está bien desde hace tiempo, escribía.
Necesitamos reestructurar el testamento antes de que sea demasiado tarde. Podemos llegar a un arreglo, por supuesto. Cuando terminé de leer, sentí una calma aterradora. No grité, no lloré, no maldije. Solo respiré hondo y sonreí. Perfecto, dije. Que siga adelante, que empuje. ¿Cómo dice? Preguntó Sergio, confundido. Déjalo que lo intente. Ya mordió el anzuelo. Ahora sí van a entender quién es esta vieja loca. Esa misma noche llamé al licenciado Ortega. Le pedí que fijara fecha para activar el protocolo que yo misma había diseñado hacía meses. ¿Está segura, doña Aurelia? Como nunca. Quiero que empiece el proceso. No les diga nada, que llegue por sorpresa y que se vean entre ellos con la verdad en las manos. Ortega se limitó a asentir. Ya conocía mi forma de hacer justicia. No con ruido, sino con truenos. Pasaron solo 3 días. 3. Y la bomba explotó. El abogado les notificó oficialmente que una de las cláusulas del testamento había sido activada. Que en una semana exacta debían presentarse todos, sí, todos, sin excusas, en la parroquia de San Martín, la más vieja del pueblo, donde yo había sido bautizada hace más de 7 décadas. Quienes no asistieran o se negaran a participar del acto quedarían automáticamente excluidos del testamento. El motivo de la reunión no fue revelado, solo eso, asistir, escuchar y obedecer. Ahí fue cuando el miedo cambió de casa. Ya no lo tenían ellos por perder la herencia. Lo tenía yo por lo que estaban a punto de descubrir, porque lo que estaba escrito en esas cartas no era suave, ni piadoso, ni justo siquiera. Era brutal, era la verdad. Sergio me acompañó hasta la noche anterior. Me ayudó a elegir el vestido que quería que me pusieran cuando partiera. Me ayudó a dejar todo en orden. El día de la ceremonia yo ya no estaría. Y eso, aunque no era una sorpresa para mí, lo era para todos ellos, porque nadie sabía que tenía cáncer. Nadie. Solo Sergio. Había sido diagnosticada hacía 1 año. Un tumor en el pulmón. Avanzado, silencioso. Me lo callé, como me callé tantas cosas, no por miedo, sino por estrategia. Sabía que, si lo decía antes, fingirían amor para conseguir lo suyo. Pero yo necesitaba saber quién se quedaba cuando no había nada que ganar. Sergio fue el único que estuvo todos los días, el único que me leyó cuando ya no podía ver bien, el único que me dio de comer cuando me temblaban las manos, el único que nunca preguntó cuánto iba a heredar. Por eso él fue mi escudo, mi confidente y el guardián de las cartas. El día llegó, sábado, 9 de la mañana. La iglesia estaba fría, vieja, con las paredes agrietadas y ese olor a cera antigua que tiene el silencio. Los bancos se llenaron de familiares con caras tensas. Estaban todos: Laura, Ramiro, Guillermo, sus parejas, sus hijos, todos menos yo. Y eso ya los puso nerviosos. Ortega se paró frente al altar. Tenía la caja de madera con las cartas en las manos. «Buenos días», se oyó un murmullo débil, incómodo. «La señora Aurelia ha partido esta madrugada», dijo. Un suspiro recorrió la iglesia como un viento frío. Nadie lo esperaba. Nadie supo qué hacer. Nadie se atrevió a llorar. Solo Sergio, desde una esquina, bajó la cabeza. Ortega continuó. «Siguiendo sus instrucciones, estamos hoy aquí para cumplir con su voluntad. Cada uno de ustedes leerá en voz alta la carta que su madre les dejó. Solo así el testamento podrá activarse». Los murmullos crecieron. «Esto es una locura», dijo Ramiro. «Si no leen, no heredan», respondió Ortega. «Es su decisión». Laura fue la primera. Se acercó temblando. Ortega le entregó el sobre con su nombre. Lo abrió con manos nerviosas. Sacó la hoja y leyó. «Laura, te escribo esta carta porque sé que no me vas a escuchar si no estoy, porque cuando lo intenté me miraste como si yo hablara otro idioma, porque tú siempre fuiste la más parecida a mí y por eso la que más me juzgó.
Me dolió cada vez que justificaste los gritos de tu esposo. Me dolió cada vez que me dijiste que me hacía la víctima. Me dolió cuando le dijiste a tus hijos que no me hicieran caso porque la abuela ya está senil. Pero también sé que en tu fondo hay una niña que solo quería que yo la abrazara más y no supe. No supe cómo hacerlo. Por eso te perdono, pero también te libero. Y solo heredarás si decides liberarte tú también. Haz terapia, abraza a tus hijos más y deja de avergonzarte de ser quien eres. La herencia que más te urge no está en mi cuenta bancaria, está en tu espejo. Laura no pudo seguir. Cayó de rodillas, con el pecho sacudido por un llanto que no le conocía. Ortega la ayudó a volver a su lugar. Ramiro fue el segundo, con cara de piedra, con el sobre en la mano como si fuera una bomba. Lo abrió y leyó: Ramiro, nunca te pedí que fueras perfecto, solo te pedí que fueras hijo, pero tú siempre estuviste más preocupado por parecer exitoso que por mirar atrás. Cuando tu hijo me llamó bruja seca, tú te reíste, dijiste que era un chiste, y ese día algo en mí se apagó, no porque él lo dijera, sino porque tú lo permitiste. Tú que una vez tuviste fiebre y dormiste en mis brazos 3 noches seguidas sin que yo cerrara los ojos. Tú que lloraste cuando perdiste tu primer trabajo y yo te presté mis ahorros escondidos. Tú que me prometiste que nunca me dejarías sola, pero lo hiciste. Y aún así te digo esto, tú puedes volver, pero solo si dejas el ego en la puerta. La herencia te espera, pero no el dinero. Te espera el deber. Cambia. Sé mejor o vete con las manos vacías. Ramiro se quedó de pie, la cara roja. No dijo nada, solo apretó el sobre contra el pecho y regresó a su banco. Guillermo fue el último, el que se había ido, el que mandaba tarjetas frías por correo, el que aparecía solo cuando algo se moría. Abrió su carta. Leyó con voz firme: Guillermo, a ti no tengo mucho que decirte, no porque no me duelas, sino porque ya te perdoné, te fuiste, y eso no te hace malo. Lo que te hizo daño fue hacerme creer que yo era la culpable, pero ahora sé que huías de ti mismo. Por eso te dejo lo que más cuidé, mi silencio. En mi armario hay una caja. Adentro hay cosas tuyas, dibujos, cartas que escribiste de niño, recortes que coleccioné sin que lo supieras. Si las puedes mirar sin llorar, te quedas con todo. Si no, déjalas donde están. Cuando terminó de leer, Guillermo lloró por primera vez en décadas. Ortega cerró la caja. Con esto, el testamento queda activo. No dijeron nada, nadie discutió, nadie aplaudió. Pero algo cambió. En sus caras, en sus cuerpos, en sus formas de caminar al salir de la iglesia. Y cuando todos se fueron, Sergio se me acercó en el hospital, me quedaban pocas horas. «¿Lo hiciste?», me dijo. «¿Los rompiste?». «No», le respondí. «Solo les puse un espejo». Él me tomó la mano y yo cerré los ojos, porque ahora sí podía irme, con la certeza de que, por fin, me escucharon, con la paz de haber hablado sin pedir permiso, con el orgullo de haber sido una vieja loca que firmó su justicia.